Creo que no, espérate, porque... O sí. Bueno, y no lo subí. Pero no era vuestro, era uno compartido de otro lado, me parece. No está. Nosotros el vídeo que teníamos clase, pero como eran las notas... Claro, ahí no vimos. Pero había uno subido, esperad, claro, porque es lo que se va a decir ahora. Voy a comprobar un momentito. Tengo aquí... No, vuestro no hay pendiente nada de subir de esto. Otra cosa es que tenga pendiente compartir. Eso es. Uno que pone sí son de primero. Claro. Creo que habrá uno que ponga funciones elementales 1 y no sé, habrá uno que ponga funciones elementales 2. Eso es lo que voy a esperar. Matesmanu, me voy a meter un momento y os lo miro. Sí, porque la idea es esa, es decir, lo que sí vimos aquí, y hoy vamos a trabajar un poquito ya, a partir de hoy, si no hay historia, sí que me preguntes alguna duda de esta parte, todo lo que va a trabajar van a ser no los problemas solo, sino la teoría a partir de los problemas, ¿vale? O sea, por ejemplo, hoy vamos a hacer un problema de continuidad y derivabilidad. Pues sobre ese problema voy a explicar la continuidad y la derivabilidad. Y así iremos haciendo. Lo de maximizar y minimizar, pues igual. A ver, mi canal. Mi canal. Vamos a ver. Listas de reproducción. Estoy mirando un momentito en casa, que estoy mirando en vuestro... A ver. Segundo bachillerato B. Lista de reproducción completa. Yo creo que lo compartí, pero lo mismo. A ver. No hay. Ah, porque lo dejé. Vale, está en el... Lo tenéis en el aula virtual. El enlace no está ahí, pero lo subo ahí. No está aquí, me parece. ¿Vale? Espera, voy a ordenar por fecha de subida más recientes. A ver si... Vale. No, aquí tenéis este. Aquí tenéis uno, el de representación de funciones 1, que son los polinomios y tal, como vosotros lo vi. Ah, sí, están aquí. Míralo. Estos dos son los que yo os decía. ¿Vale? Estos son los que aquí está un poco, por un lado, lo que ya vimos con vosotros de polinomios en clase, pero algún ejercicio más. Y de integrales racionales y lo que no hay, a ver, creo que subí un momento. Porque debería estar, si no lo reviso luego, pero debería haber 3 de estos. Uno, o sea, 2 de funciones elementales y uno que dejé para una guardia, a lo mejor es más atrás, donde también de un primero. Donde está representado, no, donde está representada una función racional con todos los pasos. ¿Vale? Lo que no sé si eso a lo mejor está, lo pondré aquí también, creo que está a lo mejor en el aula virtual seguro. Espérate, un momentito, el aula virtual. Y en el aula virtual creo que dejé el enlace seguro, además de los 3 primeros. Esos 3 tenéis que verlos. Aquí. Vídeo para la guardia, asíntota, este. Hay uno aquí en el aula virtual que pone vídeo para la guardia el día 21 del 4, asíntotas oblicuas. Lo subiré también a YouTube, ¿vale? Y ese está representado, creo que voy a comprobarlo, con todos los detalles, una función racional, que la ponen bastante en lava. Vamos a ver. Ah, no está de asíntotas, pero yo creo que hay una racional, ¿vale? Lo miraré, pero vamos, tiene que estar... Aquí está, sí. Oblicua, estudiar, Vale, eso es. ¿Cómo representa una función con todos los pasos? ¿Vale? Entonces, eso tenéis ahí esos 3, ¿vale? Las funciones elementales 1 y 2 y estas. En las funciones elementales sí voy a hacer una cosilla antes de empezar con esto. Y es, o sea, las que tenéis que saber representar, o por lo menos la forma un poco a ojo, son los polinomios, bien, eso sí, con todas las puntos de corte, máximo, mínimos, toda esa pesca, ¿vale? Pero luego, aparte, tenéis que saber representar más o menos las exponenciales, las logarítmicas y básicamente estas a tope y, bueno, las radicales por si acaso, ¿vale? Pero estas tenéis el vídeo correspondiente donde te dice que una función exponencial, lo resumo un poco, ya digo, tenéis el vídeo para verlo. Todas las funciones exponenciales pasan por el 1,0, ¿vale? No voy a estar demostrándolo, pero pasan por el 1,0. La única historia es... Esto sería, por ejemplo, elevado a x, 2 elevado a x, 5 medios elevado a x. Es decir, a lo mejor en vez de ser así, es así, ¿vale? Pero estoy hablando de la forma que tiene, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando el número que está debajo de la x es mayor de 1, ¿vale? Pues 5 medios es 2,5, tal. La exponencial crece hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y eso hay que saberlo. Y pasa por el 0, 1, todas. Y cuando el número que está debajo de la x es menor de 1, ahí va, los 0 comas, hace así. Esto sería, por ejemplo, 1 medio de x, yo qué sé, 3/5 de x, es decir,
todas las divisiones que os den 0, ¿vale? Solo tenéis que saber. Y son cuando es elevado a x, ¿vale? ¿De acuerdo? Con eso. Además, esta vez sí que voy a intentar algo y es voy a intentar hacer ejercicios diferentes en vuestra clase y en el C, para que tengáis los dos vídeos compartidos y tengáis el doble de ejercicios de funciones hechos, ¿vale? Aunque sean de lo mismo, el de continuidad que hagan luego en el C, que sea otro, ¿vale? Para que tengáis los dos. Bueno, y ellos también. Entonces, lo que decía, esto lo tenéis que tener claro. ¿Y qué es lo que os explico en ese vídeo? Es que de un plumazo tenéis que saber representar esto o esto, ¿vale? Es decir, la función básica que es e elevado a x cuando le aplico algún número sumando o restando, ¿vale? Y lo que vengo a decir ahí rápidamente es que tenéis que diferenciar dos tipos de sumas. Lo que está sumando dentro de la función, por decirlo así, en cualquiera vale, ¿eh? Aquí vale en este, si fuese una parábola, aquí sería así y aquí sería así. Perdón. Si fuese una parábola. Ah, va, leche. Si fuese una parábola. Espera. Si fuese una parábola sería esto. Es decir, esto que os explico vale para cualquier tipo de función. Cualquiera. Entonces, ¿qué hace esto aquí o esto aquí? Bueno, pues si sumamos aquí, que vamos a llamar dentro de la función, pegado a la x, lo que está haciendo es desplazar mi función básica hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Vale? Y además engañando, porque si es un más, desplaza hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Me explico. Si a mí me ponen representa esto, o tengo que representar esto, lo que yo voy a hacer es, mentalmente, me voy a acordar, lo voy a hacer en el mismo, mentalmente me voy a acordar de la básica, que es e elevado a x. Pasa por el 0,1, hace esto, ¿vale? Y a partir de esa voy a representar esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este más 1 dentro? Pues me va a mover toda esta función un valor hacia la izquierda, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto me lo va a traer aquí. Y este punto me lo va a traer aquí. Con lo cual, esa función va a hacer así. Y tengo que saber representarla más o menos así de rápido. ¿De acuerdo? Esto no lo hemos visto, ¿no? Lo de esbozar así la función. Esto no lo hemos visto, esbozar la función, que se llama, sin darle valores. Eso hemos visto dando valores y tal. Vale. Entonces sería esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Con la parábola? Ah, bueno, vale, pero es lo mismo. Ah, vale, vale, pues esto es igual, ¿veis? Es lo que os decía. Aquí es dentro, ¿vale? ¿Y cómo sería la que lo sube fuera? Fijaos, la voy a hacer en verde. Si yo quiero hacer e elevado a x más 1, el que está fuera en este caso está subiendo la función 1. Por tanto, este de aquí abajo, el eje este me lo trae aquí. Y este, pues bueno, lo voy a hacer en otro porque si no, esto va a ser un follón. Esto me lo traigo para acá. Ese sería el de ahí, ¿vale? Esto lo quito. Y ahora voy a hacer este, x más 1. Entonces, me acuerdo que la básica, bueno, la pinta la básica en negro, la básica hace así. Vale, así no. Precisamente, hace así. ¿Vale? Esto sería más o menos, ya digo, estamos esbozándolo. Entonces, he elevado a x más 1, lo voy a poner en rojo, lo que hace es subirme todo 1. El eje este lo sube 1 y este punto, por tanto, también. Y lo que hace es esto. Fijaos que aquí estoy cambiando de asíntota, ¿eh? Aquí hay una asíntota horizontal en el 0, que estas dos tienen la misma, mientras que aquí la asíntota ha subido un valor, ¿vale? Y esta sería la que habría que saber representar, esbozar, más que nada. ¿Vale? Y lo mismo con los logaritmos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está bien? Vale.
¿De acuerdo hasta ahí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, eso pasaría igual con el logaritmo, solo que el logaritmo tiene otra forma, eso lo tenéis en el vídeo que os dejé, ¿vale? Entonces tenéis que saber trasladar esto. ¿Para qué? Porque veremos que ahora nos puede ser útil. ¿Vale? Esto no te lo van a preguntar como tal, pero sí es una herramienta que debes tener para poder defenderte, ¿vale? ¿Qué te preguntan como tal? Y esto sí. Vale. Entonces, vamos a ver lo que es la continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Son dos cosas diferentes, pero que preguntan juntos. Y tienen que ver. Entonces, vamos a ver. Fijaos. La historia está en... Vamos con la continuidad primero. ¿Vale? Para eso es para lo que os digo las funciones elementales. Es decir, si a mí me ponen una exponencial y yo en mi cabeza acabamos de ver que su forma es esta, yo tengo que saber que esa función es continua. Punto, por definición, porque es así, como un polinomio. ¿Vale? Eso hay que saberlo, hay que saber las funciones que son continuas o no. Una función discontinua, por ejemplo, 1 partido por x más 2. ¿Por qué? Porque el denominador nunca puede tomar el valor menos 2. Y entonces en ese punto será discontinuo, habrá una asíntota vertical. ¿De acuerdo? Eso hay que saberlo per se. Pero ¿qué pasa si me preguntan la continuidad en un punto? Es decir, oye, dime si es continua en el x no sé qué. ¿Vale? Pues para que una función sea continua en un punto, que es donde lo van a pedir, tiene que cumplirse lo siguiente. En el punto vamos a llamarle x sub 0. Ahora hago un ejemplo, ¿eh? Tiene que pasar que cuando yo me acerque por la izquierda de ese punto, así, ¿vale? A la función, ¿de acuerdo? O sea, es decir, fijaos, si eso en su momento lo pusimos, la definición de límite, vamos a ver esta función, imaginaos que estoy aquí, esto es el, yo que sé, el 4 y aquí me da 6, me da igual, vale. Me da igual la función, pero, joder, chico, me da igual la función, pero este es 6, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea continua? Lo que me dice es que aquí no hay ningún salto. Pues que cuando yo me acerque por aquí, ¿vale? Vaya por aquí. Y cuando yo vaya por aquí, vaya al mismo sitio aquí. Es decir, el límite sea igual. No vale que vaya por un lado a un lado y por otro lado al otro. Es decir, que los límites laterales sean iguales. ¿Vale? El límite por la izquierda, el límite por la derecha sea igual. Pero además, cuando llegue al sitio, no quiero encontrarme un agujero. No quiero encontrarme esto, porque aunque los límites son iguales, la función en ese punto no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que exigirle que exista la función en ese punto. Es decir, ahora lo hacemos con un ejemplo. Los límites laterales tienen que ser iguales, ¿vale? Y además tienen que ser iguales a la función en ese punto, ¿vale? Esto es importantísimo. Condición de continuidad en un punto, ¿vale? Vamos a ver con un ejemplo. Espera que corto el problema de aquí. ¿Cuál es? El 321.4. Vamos. 321.4. A lo mejor lo he cogido. Es que no es este. Vale. Un momentín. Porque me falta aquí este de cuándo, ¿no? Vale, eso sería... Bueno, voy a coger cualquiera de aquí. Este a trozos. Normalmente esto lo piden, ahora lo vais a ver, con funciones que están escritas que están escritas a trozos, ¿vale? Un momentillo. Vale. Porque este no es... Vale. Vale, hombre. Espera, un segundo que cojo de aquí. Lo que está dentro de la cajita roja, que es el requisito para... Ese es para que sea continua en un punto. Que los límites laterales sean iguales a la función en el punto, ¿vale?
Vamos a ver. Vale, vamos a ver, por ejemplo. Bueno, espera. A ver si encuentro otro mejor. Más reciente. Vale. Aquí lo tengo, vale. Vamos allá. Entonces, sería este, por ejemplo. Ejemplo de esto que te pueden pedir. Vale. Ejemplo de esto que te pueden pedir. Tiquití. Aquí está. Lo pongo ahora en grandecito. Me dan, que es muy típico, una función definida a trozos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son dos funciones racionales. Vale. Entonces, yo recomiendo esto, no es obligatorio, pero a mí me aclara mucho si yo me lo paso a una recta para verlo. Yo leo mejor en esta recta que aquí. ¿Cómo hago la recta? Me fijo en los puntos donde cambia la función, que son estos de aquí. En este caso el -1, podría haber más, ¿vale? Y lo que me está diciendo es que, fijaos, que por debajo, incluyendo al 1, por eso le pongo un corchete, el -1, perdón, voy a utilizar esta función. ¿Vale? Y que en la parte superior, sin incluirla... ¿Qué? Ah, vale. Vale. Entonces, sí, apaga. Apaga la luz, porfa, Celia. Sí, y ahí con eso yo creo que a lo mejor ya vemos mejor. Bueno, mucho. Debe ser esto. Bueno, sí, a lo mejor. Tampoco hace falta una ventilación. Ahí, ¿no? Son estas. ¿Me puedo pasar el rey de papel ese? Sí, claro. Vale, entonces lo que os decía. A mí me sirve mucho escribírmelo así. Me lo enseñó mi profe de Mates de COU y la verdad es que lo he hecho toda la vida. ¿Vale? Me gusta más mirar aquí que aquí. Es lo mismo, ¿eh? La misma información. Por aquí de un plumazo veo que por debajo del -1 incluido tengo esta función y por encima. Aquí tengo que todavía que andar pensándomelo. Entonces me dice, estudia el dominio y la continuidad de la función. Ojo, ojo. Cuidado cuando... Y estos son problemas muy típicos, ¿eh? Cuidado cuando te piden la continuidad de forma general. Porque me la están pidiendo en toda la recta real. No es solo en un punto. O sea, tengo que hablar, ahora veréis, de todo. ¿Vale? Eso mucho cuidado porque es un fallo bastante importante. ¿Vale? Entonces, en este caso, para ver la continuidad, tengo que ver dos cosas. Primero, vamos a ponerlo con este. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Y qué pasa justo en el punto de unión que es el -1? Esas tres cosas, ¿vale? No vale con decir qué pasa en el -1 solo. Porque no me dice, estudia la continuidad en el -1. No, me está diciendo, estudia la continuidad. Eso es en toda la recta real. ¿De acuerdo? No solo ciñéndonos al -1, que nos vamos a veces al -1 y no es solo así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Entonces, lo primero en este tipo de funciones es estudiar el dominio. Vale, para estudiar el dominio, espera, me lo voy a traer aquí. A ver si puedo, me traigo esto para acá y así lo tenemos ahí delante. Para estudiar el dominio hay que ver qué tipo de funciones. Para eso lo que os digo de las gráficas, si me ponen un logaritmo, si me ponen una exponencial, tengo que saber qué forma tienen para ver si hay problemas en alguno. Entonces, debo saber que estos son funciones racionales y que las funciones racionales el problema lo dan en el denominador. El denominador de una división nunca puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que el dominio de la primera parte de la función es una única función, pero el dominio de la primera parte serían todos los reales excepto el 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y el de la segunda función serían todos los reales excepto el 1. Es decir, lo que haría es igualar el denominador a 0. ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Qué pasa? Pues fijaos. Esta función está definida para números mayores y cuidado porque está puesto, de hecho es que lo he puesto al revés, perdonad. Mirad qué trampita más guapa nos han puesto aquí. Normalmente se pone el menor, esto está puesto al revés. ¿Veis que es para los mayores de -1? Cuidado, o sea, esto es así, perdonad. Perdonad, fijaos, normalmente siempre se suele poner arriba el por orden, el que es menor, pero bueno, si lo pongo otra vez igual, triunfo. Eso es, vamos a ver. Cuidado porque aquí no lo han puesto al revés. Leed bien eso, esto tiene un poquito de mala intención. Ahí, ¿vale? Perdona. Mirad siempre está aquí. Normalmente suele estar al revés, Se empieza como en Occidente de izquierda a derecha. Entonces, este debería ir el primero, ¿vale? Por tanto, ¿qué sucede? Fijaos,
esta función se ocupa de todos los valores mayores de menos 1. Pues mucho cuidado, porque en el 0 no va a existir, ¿vale? No va a ser continuo. Y además le afecta. ¿Vale? Entre mayor que menos 1. Por eso hay que tener cuidado con él, porque lo va a coger. Fíjate en la de abajo. La de abajo, ¿quién le afecta? El 1, pero no lo va a coger nunca. ¿Por qué? Porque a esta función le han puesto a vigilar los menores de menos 1. Entonces no va a coger. Por tanto, a mí este dominio, aunque lo he estudiado y hay que ponerlo, no me va a afectar. Porque la función ha dicho, no, del que te molesta no te ocupes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, de momento ya en la cabeza tenemos que decir, vale, es continua en todos los reales, excepto en el 0, y vamos a ver qué pasa en el menos 1, que es donde las junto. Es el punto de unión de las dos piezas, ¿vale? Y ahí es donde aplico la condición de, ¿qué pasa cuando una función sea continua en un punto? Que el límite cuando x tiende a 1 a menos 1, perdón, por la izquierda de la función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función y tiene que ser igual a la función en ese punto, ¿vale? En este caso, si queréis, aquí en la x podemos poner ya el menos 1, que es el punto de unión, ¿vale? Sería este. Aquí no, perdonad, estoy yo hoy un poco... Esos x, perdonad. Ahora sí, ¿vale? O sea, haré los límites laterales, el límite de esos dos trozos, veré lo que dan y además haré la función en el punto, ¿vale? Si estas dos cosas son iguales, hay que comprobar si es igual a esto. Si estas dos cosas son diferentes, ya hemos acabado, porque ya no puede ser continuo aunque sea igual a lo último. ¿Me explico? Es como en orden. Entonces, vamos a hacer el límite del que está a la izquierda del 1. Fijaos que a la izquierda del 1 está este, ¿eh? Recordad, mirad. A la izquierda del 1 está esta función, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. Este menos no me dice como en las asíntotas coge el menos 1,1, no. Este menos me indica, coge la función que está a mi izquierda, ¿vale? Entonces sería, tenéis que entenderlo como izquierda, ¿vale? Entonces sería límite cuando x tiende a menos 1, ¿de quién? De 2x partido de x menos 1, ¿vale? Y para hacer el límite cuando x tiende a un número, lo que hacemos es sustituir por ese número. Es decir, menos 2 entre menos 2 me queda 1. Vale. Yo sé que por la izquierda mi función se va a ir al 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, el límite cuando x tiende a menos 1, esto es por la izquierda, por la derecha. Bueno, no, miento, no hay que poner eso ya. No, perdona. Por la derecha, que sería x cuadrado más 3x más 1 partido por x. Sustituyo. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 1 partido por menos 1, ¿vale? 1 menos 3 más 1 partido de menos 1. Esto me queda menos 1 entre menos 1, que es 1. Vale. Los dos límites laterales son iguales. Ya tengo la posibilidad de que sea continua. Si hubiesen sido diferentes, ya no había posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora existe la posibilidad. Y esto es siempre así. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que la función sea más o menos fácil de hacer. ¿Vale? Pero es así. Es así. Entonces, si estos dos son iguales, ¿qué tengo que ver? La segunda parte, que es esto. ¿Cuánto vale la función en el menos 1? En este caso, no hay ningún problema porque va a ser igual que una de estas. Pero a veces te dicen, en el menos 1 vale 8, te lo dicen ellos. Entonces ya tienes que comprobarlo aparte. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que haremos ahora es, ¿cuánto vale f de menos 1? Y ahí es donde miro en qué parte está cerrada. Y está cerrada para la izquierda. Por tanto, el menos 1 lo voy a sustituir en esta. No en esta, porque esta no lo incluye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y repito, aquí me va a dar lo mismo que este, porque es lo mismo. Pero en otros casos dirán, la x en el menos 1 vale 8. Pues tienes que mirarlo ahí. ¿Vale? Pero no está abierto en la parte de la derecha. Está... Porque pone- ¡Ay! Es verdad que no he cambiado eso. Gracias, Celia. Tienes toda la razón. Que al haberlo escrito desde el principio al revés, efectivamente, muchas gracias. Pues sí. Al haberlo escrito desde el principio al revés, esto sería así. Es decir, se cierra hacia esta. Si no lo miráis aquí, ahí es donde se incluye. ¿Vale? Con lo cual me va a dar lo mismo que la de abajo. Es decir, haría la misma sustitución que abajo. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1. Bueno, lo veis aquí, menos 1. Esto me da 1. Como esas tres cosas son iguales, lo que me está diciendo es que en el menos 1 la función es continua. Pero fijaos, porque estos dos son iguales, perfecto.
Y porque además son iguales a este tercero que es este de aquí. Esos tres números tienen que ser iguales. Si los dos primeros no son iguales, se acabó. Y si el último no es igual, pues tampoco será continuo, pero es una discontinuidad salvable. Lo que pasa es que ahí no podríamos decir que sea continuo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función diríamos que es continua en todo R, excepto en el 0, que hay una asíntota vertical. ¿Vale? O sea, aquí tenemos que decir f de x es continua en todo R, excepto en x igual a 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería... Se va a poner otra vez. Eso sería... Vaya, hombre. Sería la derivabilidad. O sea, la continuidad, perdón. ¿Vale? Bien. Vamos. ¿De acuerdo hasta ahí, no? Seguimos con este. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa me pueden pedir aquí? En este problema no lo piden, pero bueno, lo voy a hacer así, lo repaso. Me pueden pedir también que estudie la derivabilidad. O que calcule unos valores para que la función sea continua y derivable. Entonces, ¿está congelado? Ah, perdón. La derivabilidad en un punto, ¿vale? Se estudia como con lo... O sea, no olvidéis que la derivada es un límite. Límite cuando... O sea, la derivada, su definición es esta. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Esta es la definición de derivada pura y dura. Aquí sale la tabla que manejamos. Es un límite. Y para que exista un límite en un punto, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, para que una función sea derivable en un punto, el límite, perdón, el límite, no, lo voy a definir sin esto. La derivada, se puede poner así, por la izquierda en ese punto, tiene que ser igual a la derivada por la derecha en ese punto. ¿Vale? O sea, las derivadas laterales, por llamarlas así, deben ser iguales. En ese punto. Fijaos, en el x sub 0. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Ahora lo voy a hacer con este ejemplo. Aquí no hace falta que sea igual a la función en el punto ni nada. Simplemente que los límites laterales, que son derivadas, las derivadas son límites, los límites laterales sean iguales. Esa es la definición para que un límite exista en un punto, sus límites laterales tienen que ser el mismo. No vale, o sea, para que los dos vayamos al mismo punto, los dos tenemos que llegar al Carmen Conde. No vale que uno vaya aquí y otro al Zoco. Entonces no estamos yendo al mismo sitio. Pero si los dos vamos al mismo sitio, entonces ya tendríamos la existencia del límite. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces siempre que me pidan derivabilidad? Derivar la función de la izquierda, derivar la función de la derecha, sustituirlo en ese valor y ver qué pasa. ¿Vale? ¿Sí? Antes de eso, con este ejemplo, vamos a declarar una cosa importante. Y es una frase muy importante, que es... No, perdón. A ver, si lo digo bien. A ver, porque como lo diga mal, la acabo. Vale, eso es. Toda función derivable toda función derivable es continua. Hablo en un punto. Pero al revés no se cumple. ¿Vale? O sea, toda función derivable, si una función es derivable, va a ser continua en ese punto. ¿De acuerdo? Pero puede que no sea derivable y ser continua. ¿Vale? Decidir la derivabilidad Sí. de la continuidad, solo tiene que hacer la derivabilidad. Ahí normalmente tira de continuidad y luego la derivabilidad por si acaso. Pero sí, si tú dices la derivabilidad y te diese que es derivable, ya puedes afirmar que es continua. Vale. Pero no al revés. Si te da que no es derivable, entonces estudia continuidad. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y a qué viene, por qué viene esto? Porque a veces lo piden y porque, fijaos, hay que tener en cuenta también una cosa importante, la derivada. Esta es la primera fase, toda función
derivable es continua. No al revés, ¿eh? Si negáis los dos, sí, si habéis dado lo de lógica proposicional, yo digo no y no, sí, pero no vale que diga no y entonces pasa esto. No. ¿Vale? Entonces, si es derivable, es continua. Si no es derivable, no lo sé, puede ser continua o no. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque fijaos que haremos también ejercicios donde la derivada tiene otra explicación también. Imagino que la tenéis el año pasado, pero bueno, si os digo. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Es decir, me explico. Luego también haremos ejercicios de esto. Vaya hombre. Vale. Lo digo porque si yo aquí tengo, por ejemplo, imaginaos, una función que hace así, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo puedo calcular su recta tangente en este punto, aquí, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Cuya ecuación será igual a mx más n, ¿vale? ¿De acuerdo? La n la calcularé con los puntos, lo veremos, y la m es la derivada. ¿Por qué? Porque es justo la recta tangente. En cuanto sea secante ya no. Pero si es la tangente, yo derivo y tengo la pendiente de esa recta. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente, de hecho, ¿os acordáis? No sé, para buscar máximos y mínimos, ¿qué hacíamos? Primera derivada, le igualábamos a 0. ¿Por qué? Porque en esto, que es un máximo, ¿qué pendiente tiene esa recta? 0. ¿Vale? Bien, entonces, ¿a qué viene esto? Por lo que os estaba explicando. Fijaos, por tanto, la derivada está asociada a una recta tangente. Eso tengo en la cabeza. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo tengo una cosa que acaba en un pico? No redondeadito, sino un único valor, un pico ahí. ¿Vale? Imaginaos eso. ¿Cuántas tangentes puedo hacer yo a ese pico? Muchas. ¿Cuánto es muchas? Infinitas. Por tanto, ahí no existe la derivada. ¿Lo veis? Siempre que haya un pico, la derivada no existe porque no puedo hacer una única tangente. ¿Vale? Por eso es una función continua, puede que no sea derivable. Esta función es continua, no tiene ningún problema, pero tiene un pico. Y en ese pico no existe la derivada. Entonces, si yo intento mirar ahí, si existe la derivada, me va a decir, no, no existe. Pero yo no puedo decir que no sea continua porque lo es. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, un pico así que situación te saldría en ese pico. Buena pregunta, la vamos a ver más adelante. Eso es, Jesús. O que a lo mejor diga una función a trozos donde dice, viene una parábola, ahí va, eso no es una parábola, obviamente, viene una parábola y de repente quita el 1 con una recta. Por ejemplo, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero se pueden dar ahí. Pero quedaos con esa copla, es decir, la derivada de la pendiente de la recta tangente, que haremos algún ejercicio, y además por eso no es derivable en ese punto, porque no hay una única tangente. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos aquí, en este caso, el estudio de la derivabilidad? Me voy a llevar este que me aclaro, oiga, que me aclaro más. Pues derivando estas dos funciones y viendo si valen lo mismo en ese punto. Es decir, primero, si la función es derivable es continua, pero vamos a ver, ¿cómo sería derivable en el menos 1? Pues hago la derivada del primer trozo, la derivada de esto. ¿Vale? Que recordad, es una división. Sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo esto partido del de abajo al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Si esto lo operamos, me quedaría esto. Esta es la derivada por la izquierda del menos 1. Si queréis lo podéis poner aquí. F', pues en este caso, menos 2 partido de x menos 1 al cuadrado. ¿Vale?
¿De acuerdo? Y ahora hago la derivada del otro lado. Que sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido de el de abajo al cuadrado. ¿Vale? Es decir, 2x cuadrado más 3x menos x cubo menos 3x cuadrado más x. A lo que es lo mismo, menos x al cubo. Es más uno menos uno. ¿Dónde? En la función de arriba. ¿Aquí? No, más arriba. Ah, más 1, perdonad. Ah, me he ido ya ahí, gracias. Más 1, gracias. Pues aquí sería entonces menos x, importante, es de Celia. Menos x, eso es. X cubo menos x cuadrado más 2x partido por x cuadrado, ¿vale? Y esa sería la derivada aquí, es decir, menos x cubo menos x cuadrado más 2x partido de x al cuadrado, ¿vale? Entonces ahora hay que sustituir por el menos 1 y ver si me da lo mismo en los dos sitios. Si no, que me estaría indicando que esas dos funciones se unen en forma de pico. O que no se unen. Bueno, sí, porque hemos visto que era continua. Eso es, sí se unen. Entonces, se unirán en forma de pico. ¿Vale? Salud. ¿Vale? ¿Está? Es decir, ahora cojo y digo, vale, perfecto, ya tengo la derivada. Pues ahora lo que hago es derivada por la izquierda en el menos 1. ¿Vale? Menos 2 partido de menos 1 al cuadrado. Es decir, menos 2 partido de 4. Menos 1 medio. ¿Vale? Perfecto. Eso vale la derivada en el menos 1 por la izquierda. Derivada por la derecha en el menos 1. De sustitución. Sería menos, ojo, menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1. Y todo esto partido por menos 1 al cuadrado. Es decir, 1, menos 1, menos 2. Esto me queda menos más, menos 2. Partido de 1. Por tanto, menos 2 partido de 1, menos 2. ¿Vale? Es decir, en este caso las derivadas son diferentes. Por tanto, fijaos, a pesar de ser continua en el menos 1, que lo hemos visto con los límites laterales, la función no es derivable. ¿Y qué me está diciendo? Que se unirá en ese punto con un pico. ¿Vale? A ver si está aquí representada, que yo creo que sí. Ahora vuelvo para acá. No, lo he cambiado. Sí, aquí. A ver. Está, no está. No está. No lo he representado. Vale, entonces, en el valor menos 1, esas dos funciones se unirán con un pico. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la forma de hacer la derivada. Si me pidiesen, ya te lo van a pedir, pero si me dijesen, obtenga la recta tangente a esa función en el punto menos 1. Pues no tiene. No existe la derivada. Y no tiene recta tangente. ¿Vale? Imaginaos que me dicen, C, obtener recta tangente en x igual a, por ejemplo, menos 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo podéis hacer con esto, o sea, podéis utilizar esta ecuación, que la recomiendo, o también esta, que también es muy útil. Y aquí lo dejas así, como no te van a pedir representar, lo dejas así y punto peloti. En cualquier caso necesito un punto y una pendiente. ¿Me explico? ¿Estás siguiéndome hasta ahí? Si no, paradme, ¿eh? No mira en casa nada, pero yo creo que se está siguiendo. Ahí donde se hace mierda. Vale. Está en el aula. Vale. Pero Manu. María, ¿qué me quiere decir? Pero Manu. ¿Eso es que flipas cómo doy la clase o cómo va la movida?
Sí, la salida. No, no es lo que he dicho. No es lo que ha dicho Celia antes. Lo del menos o Lo de menos. Ah, vale. All right, vale. Eso o lo de O lo del Bueno, los tienes intrigados. Vale. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago esta recta tangente? Lo primero es, necesito la pendiente. ¿La pendiente qué es? Como es, ojo, y solo la recta tangente, si oís recta tangente, M, F'. Eso en la cabeza, ya está. Entonces, en este caso, como me lo piden en el -2, la derivada es esta, porque es de la función que está por debajo del -1. Ahí será donde sustituya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? O sea, será, sé que la derivada por la izquierda es -2 partido de x-1 al cuadrado. Pues sustituyo en el -2 y esto me queda -2/9, punto pelota. ¿Vale? Esa es mi pendiente, esta es mi m. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen en x igual a -2. Necesito la y. ¿Cómo voy a obtener la y? Sustituyendo en la función principal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo sé que por la izquierda del 1 mi función es 2x partido por x-1. Pues sustituyo ahí. -4 entre -3. 4/3. Es decir, mi punto es el -2, 4/3. Con eso ya tengo hecha la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo veis? Yo recomiendo que si no te piden representar, pues utiliza esta. Y -4/3 es igual a m por x más 2. Se acabó. Ya tengo la recta tangente. Y esto lo piden bastante. Que son dar un puntillo o algo de eso. Lucía. ¿Vale? ¿Lo veis? Esa sería la historia. ¿Cómo? ¿Menos? ¿No? Sí, me he repasado porque vamos, ya sabéis que con el cálculo se me va la mano enseguida. Pero quedaos con la idea, es decir, importante, continuidad, límites laterales iguales, derivabilidad, bueno, y la función en el punto, derivabilidad, derivadas laterales iguales. Recta tangente, tangente ya me suena que la pendiente es la derivada, punto, ¿vale? Si la función es derivable, en ese punto la función es continua, pero al revés no tiene por qué. Típico ejemplo, los picos. ¿Por qué? Porque no existe una recta tangente única. ¿Vale? Solo quiero que os penséis aquí que es extrapolable ya. O sea, este problema, cambiando las funciones hay bueno, ahí este coche. Esto es de lavado. Porque es lo que te preguntan. Dicen, en vez de ponerte esta, te pongo un logaritmo. En vez de hacer, te pongo tal. Y eso es lo que van haciendo. Pero las preguntas son, dime si es continua, dime si es derivable, calcula la recta. Todo igual. ¿De acuerdo? A veces, en lugar de decirte x igual a -2, te dicen, en el punto -2, 4/3. Pues muy bien, me has ahorrado un paso. Pues gracias, ya está. Vale. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí el asunto? ¿Sí? En Kelly. Vale, no hay ninguna historia. Entonces, seguimos con este si queréis. Sería eso, fijaos. Por lo tanto, he utilizado este para ver más cosas que no pedían, pero bueno. Es importante. A medida que vayamos avanzando ya podremos ir haciendo más porque ya veréis que se repite. En el siguiente, recta tangente, no sé qué, siempre lo mismo. Entonces, el dominio está estudiado, la continuidad también. De regalo hemos hecho la derivabilidad también, ¿vale? Igualmente, fijaos, si a mí me piensan derivabilidad aquí a secas, yo tendría que decir que por encima del 1 sería también derivable, pero no en el 0, que en el 0 no es continuo, ¿vale? Y por debajo sí sería derivable, porque es continua en todo momento. Y no va a haber un pico, ¿vale? La función tiene pico, me decía Jesús, si es un valor absoluto que ya veremos, o si son dos funciones que se unen, ¿vale? El punto de unión es donde hay que decir, ojo, a ver que cómo ha unido esto, ¿vale? Es un punto de soldadura ahí, a ver qué han hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Y luego dice, haya las asíntotas de la gráfica de la función f. Vale. Entonces, esto lo repaso un poco. ¿Cómo hacemos las asíntotas de esto? Vale. Recordad, asíntotas, lo repaso un poco. Asíntotas, porque esto es importante. Tenemos 3, asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua, ¿vale? Si hay horizontal, no hay oblicua, ¿vale? Si no hay horizontal, pues puede haberla. No es obligatorio.
las asíntotas verticales del dominio. ¿Vale? Las del dominio. Entonces, en este caso, fijaos que la única que daba problemas al ver las verticales, al haber estudiado ya el dominio, era nx igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, yo tendría una asíntota vertical que ahora estudiaremos nx igual a 0. No basta con decirlo, hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo hacemos el límite cuando x tiende a 0 de la función que le corresponda. Recordad que la función era esta. No era esta, es esta. ¿Vale? La que me daba el problema. Es decir, x cuadrado más 3x más 1 partido por x. Si yo hago esto, me va a quedar 1 partido por 0. Cualquier número, positivo, negativo, no sé qué, lo que te dé la gana, partido por 0 es más infinito o menos infinito. Es decir, es una asíntota vertical. ¿Vale? Siempre que tienda a un número y me salga más o menos infinito, asíntota vertical. ¿Cómo sé si es más o menos infinito? Haciendo los límites laterales. ¿De acuerdo? Entonces sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y ahora este 0 por la izquierda ya no me dice que coja la función de la izquierda, me está diciendo que coja el menos 0,1. Un número a la izquierda del 0 pegadito. ¿Vale? O sea, es decir, cogería esto y diría, vale, por la izquierda del 0, si aquí tengo el 0, por la izquierda tengo pegadito, por ejemplo, el menos 0,1. Y lo sustituyo. Solo me va a interesar el signo, porque fijaos, al final lo que estoy haciendo es, mirad, lo que yo estoy haciendo es, sé que en el 0 no vas a tomar un valor. ¿Qué me interesa saber? Si estás aquí o aquí. Bueno, voy a poner un punto porque parece que estás haciendo el eje de las X. Si estás aquí o aquí. ¿Qué caracteriza a todos los números que están por encima del eje de las X? Que su valor es positivo. ¿Qué caracteriza a todos los números que están por debajo del eje de las X? Que su valor es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sustituyo aquí por el menos 0,1, en función del signo que salga, yo sabré si está arriba o abajo. Porque es lo único que me interesa. Si haces así o haces así. Eso es más infinito, esto es menos infinito. Esa es la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, hago esto, más 1, no sé, este es por 3. Partido por menos 0,1. Lo de abajo negativo, ya me da igual. ¿Vale? Y lo de arriba positivo, efectivamente, porque esto es positivo y este de aquí es mucho más pequeño que el 1. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ese es el estudio que hay que hacer. Sería menos infinito, ¿vale? Pues ya sé que por la izquierda, perdón, esto me da menos infinito, es decir, va por abajo. ¿Vale? Iría, esto fuera, iría por aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Lo mismo, pero por la derecha. ¿Vale? O sea, es decir, ahora sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? De x cuadrado más 3x más 1 partido por x. Es decir, 0,1 al cuadrado más 3 por 0,1 más 1. Aquí ya es mucho más fácil. Fijaos, todo lo de arriba es positivo, de abajo es positivo, hacia más infinito. Ya está estudiada la asíntota vertical. ¿Vale? Solamente no hay que dar un valor. Si os guiáis con los valores, pues hombre, cogéis la calculadora y lo hacéis, pero ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué hacemos ahora? Estudiar las asíntotas horizontales. En este caso, para la asíntota horizontal es límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, ¿eh? Ojo. Entonces, aquí. Bueno, miento, habría que hacerlo para las dos, ¿eh? Lo voy a estudiar para valores mayores o iguales que menos 1, que sería con esta, y luego para valores menores que menos 1. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con esta y con esta, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, fijaos, aquí, con este, nos valdría estudiar el más infinito, porque es el que se ocupa de la derecha de ese valor. Y con este nos valdría estudiar el menos infinito, porque es el que está hacia la izquierda. ¿Me explico? O sea, aquí podríamos decir, como estos son mayores o iguales que 1, con el más infinito es suficiente. Esto me da infinito partido por infinito, porque sustituyo aquí y aquí. ¿Vale? En mi caso aplico el L'Hopital. Y recordad que el L'Hopital lo que me dice es, haz el límite otra vez, pero ahora derivando. No derivando, ojo, no derivando un cociente, sino derivando arriba y abajo. Y este me vuelve a quedar más infinito. Es decir, no hay asíntota horizontal a la derecha.
¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Se entiende eso? No digo la letra, que nunca se entiende, sino el problema. ¿Qué pasa ahora cuando hago por menores de 1? Pues será límite cuando x tiende hacia menos infinito, ahora voy hacia la izquierda, ¿de qué función? De 2x, x menos 1. ¿Se entiende hasta ahí? Esto me da menos infinito entre menos infinito. ¿Vale? Aplico el L'Hopital. Límite cuando x tiende hacia menos infinito de 2 partido por 1. Y esto es 2. Anda. Ahora sí. Hacia la izquierda tengo una asíntota en el y igual a 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Yo siempre les digo en primero hacer el límite hacia la izquierda, límite hacia la derecha, por este tipo de cosas. Si tú haces solo el límite cuando x tiende a más infinito, se hace la cosa. Hay que verlo para los dos. ¿Vale? ¿Qué me estará diciendo ya? Fijaos la movida. Que por encima del menos 1 puedo tener asíntota oblicua. Pero por debajo del menos 1 no la tengo, porque ya tengo una horizontal. Entonces, la asíntota oblicua solo la estudiaré de esta función de aquí. ¿Vale? De hecho, la va a tener. La m será 1 y la n ya veremos. Pero la n será 1. ¿Me explico? Ahora calculo ya mañana, sí. Esto lo calculamos mañana. Pero sería eso. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí para no quedarnos antes. Entonces, daos cuenta si de una cosa es lo que os digo. ¿Cómo tenéis que no funciona trozos ir viendo dónde se ocupa cada función? ¿Vale? Entonces, repito recapitulando. Importante de hoy que vamos a aplicar en todos los problemas. Continuidad, derivabilidad, recta tangente, ¿vale? Y asíntota ya las vimos, pero esas tres cosas importantes porque lo piden mucho. ¿De acuerdo? Venga, pues dejamos ahí ya, pues no empezar con la oblicua. Mañana seguimos con este. Y empezaré otro, o sea, van a ser problemas en principio. Haremos también de aquí el área, que es una integral, ¿vale? Ya veremos, explicaré con este cómo se hace el área. Corto la grabación.